Bien, pues les doy la bienvenida a esta sesión que tendremos del seminario que pues estamos teniendo ahora en el mes de junio. Nuestro seminario permanente de innovación educativa, liderazgo y literacidad. En esta ocasión tenemos dos ponentes que nos traen un tema que me parece súper relevante y súper ad hoc a los tiempos que estamos viviendo: literacidad mediática e informacional para la participación ciudadana. Ellas son profesoras de la universidad en Ecuador. Les voy a leer su semblanza. La primera es la doctora Diana Elizabeth Rivera Rogel. Ella es profesora titular en la Universidad Técnica Particular de La Loja, en Ecuador. Académicamente es doctora en comunicación y periodismo, licenciada en comunicación social, y profesionalmente es decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades de la Universidad Técnica Particular de La Loja. Es coordinadora del capítulo nacional de Ecuador de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación sobre competencias mediáticas para la ciudadanía, que integra investigadores de 18 países de Iberoamérica. También ha sido coeditora internacional de la revista científica de alto impacto Comunicar. Entre sus publicaciones e investigaciones destacan 120 artículos científicos indexados y 78 capítulos de libros, además de libros completos. Ha dirigido y compartido en 52 proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional, enmarcados en las líneas de investigación de periodismo digital, educomunicación y alfabetización mediática e informacional. Ha sido miembro de consejos científicos y también de Congreso Internacional de Ecología de Medios. Es revisora en varias revistas científicas como Comunicar, Cuadernos.info, Comunicación y Sociedad, Revista de Comunicación, Estudios del Mensaje Periodístico, Mediaciones Sociales, Alteridad, Ried, Chasqui, Contratexto, entre otras. Por otra parte, también tenemos de invitada a la doctora Ana María Beltrán Flandoli, quien es profesora titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación de también la Universidad Técnica Particular de La Loja. Ella es doctora en Educomunicación por el Programa Interuniversitario en Comunicación de Andalucía. Es máster en Comunicación y Educación Audiovisual por la UHU y es miembro de la red euroamericana AlphaMed, del Grupo de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnología y del Media Lab. También es miembro asociado del Grupo de Investigación en Comunicación y Educación de la Universidad de Lima. Investiga sobre la relación de los medios sociales y la educación en el espacio de educación superior y las competencias que sobre estos entornos adquiere y debe desarrollar la ciudadanía. Es además participante de la cátedra activa en Storytelling para la Educación. Muy interesantes sus perfiles. Pues bueno, les cedo la palabra para escucharles y que nos compartan los saberes que tienen el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Dafne, y a todos un cordial saludo desde Ecuador. Voy a poner la presentación y vamos a iniciar hablando pues desde nuestro lenguaje y contándoles una historia, la historia quizás de todos nosotros y de nuestros estudiantes, quienes están en este ámbito educativo o de familiares, hijos, amigos. Él es Santiago, si fuera mujer quizás podría ser Diana o Ana, y pues el ritmo de su vida trasciende conectado a los medios y sus distintos lenguajes. eh, Comienza informándose a través de la mañana, pero ¿dónde se informa? A través de las redes sociales, de grupos de WhatsApp, donde 20minutos.es quizás informa de las noticias más importantes, ¿no? Durante la mañana también observa algunas cápsulas informativas, pero también debemos comprender, y creo que somos conscientes de que utiliza los medios de comunicación para relacionarse e inclusive para entretenerse o infoentretenerse. Y entonces, en ese contexto, Santiago también acompaña su vida cotidiana con algunos influjos, y dentro de eso hay algunas cosas que debemos observar. ¿Qué está aprendiendo Santiago, no? ¿Qué está aprendiendo y cómo lo aprende, no? ¿Qué está viendo? ¿Con quién? ¿A través de qué formatos? Porque creámoslo o no, y como decía McLuhan,
Marshall McLuhan, el formato de la comunicación, y fíjense que lo vaticinó hace y casi ya 100 años, condiciona mucho cómo nos informamos y qué finalmente aprendemos. Además, hay que preguntarse, por ejemplo, qué narrativas está acudiendo Santiago y cómo esas narrativas configuran su predisposición o su pensamiento y qué voces están circundando entre lo que él compromete como su rutina informativa y su rutina de aprendizaje. Además de eso, hay que verle también la otra parte, la parte de lo que en sí mismo serían los valores democráticos en los que vive Santiago. Si Santiago viviera en México, pudiéramos hablar de las elecciones políticas recientemente, de la adopción de una postura firme desde su presidenta ahora, pero también desde muchísimas narrativas que le llevan a Santiago a un poco infoxicarse y a entender y a lo mejor comprender que tiene que estar bien informado para ser parte de una sociedad e inclusive contribuir a esa sociedad. En ese sentido, nos educamos, a veces pensamos para una sociedad, pienso yo, para una sociedad que ya no existe. Nos educamos y desde la escuela trabajamos en que se comprendan cánones que ya no están del todo vigentes o que deberíamos acompañar con el pensamiento de que los medios de comunicación en sus diferentes rutinas forman parte del concepto socio y del contexto sociocultural de Santiago. Entonces, la pregunta aquí con la que comenzamos esta charla que queremos hacer con ustedes es, ¿qué hacemos entonces con las nuevas formas de narrar y aprender que circundan la vida de Santiago? Y desde ahí presentamos esta conferencia. Muy bien, muchas gracias, Anita. Como ya Anita se había presentado, yo soy Diana Rivera, soy de la Universidad Técnica Particular de Loja. La verdad, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo esto que se ha convertido en el día a día de nuestra carrera profesional y también de nuestra vida personal, porque compartimos todo lo que hacemos o lo que les vamos a compartir hoy a ustedes es parte también de lo que hacemos en nuestra vida personal, ¿sí? Entonces, ojalá les pueda servir y ustedes también lo puedan aplicar. La charla de hoy la hemos titulado Literacidad mediática e informacional para la participación ciudadana. Como ustedes saben, la literacidad por sí sola es la capacidad ya de usar la lectura, la escritura y otras formas para poder interactuar con el mundo, construir conocimiento, para comunicarse con nosotros, para participar activamente en la sociedad. Y para hacerlo activamente en la sociedad, necesitamos pues que nuestros estudiantes, que la ciudadanía en general pueda ir construyendo una participación activa, democrática, que contribuya a la transformación social, pero hacerlo desde un ejercicio muy fundamental, que es desde el pensamiento crítico, desde entender la información que recibimos de los medios de comunicación, de las plataformas digitales que ya había mencionado Anita en este ejemplo que ustedes acaban de ver y presenciar. Entonces, eso es lo que realmente buscamos, que nuestra ciudadanía pueda tener un dominio crítico de los medios y de la información como condición fundamental para poder ejercer esos derechos como ciudadanos. Estos temas van enlazados con la libertad de expresión, con el acceso al conocimiento, con la participación política y con la construcción de una ciudadanía activa. ¿Sí? ¿Le podemos pasar, Anita, por favor? En este marco, nosotros como grupo de investigación, comunicación, educación y tecnologías, estamos trabajando ya más de 15 años en este tema de alfabetización mediática e informacional. Algunas instituciones, organismos nacionales, internacionales con los que trabajamos, UNESCO, la ONU, Alfamed, trabajamos con universidades, como lo había comentado Dane, en nuestro CV trabajamos con una red que se llama Alfamed, que integra ahora mismo ya más de 300 investigadores de Iberoamérica que trabajan justamente esta línea para ir ayudando a pensar críticamente, sabiamente a la ciudadanía ante la avalancha de información que recibimos todos los días, por no decir segundo a segundo de nuestra vida. Entonces, realmente eso es lo que buscamos, que el ejercicio de una ciudadanía sea empoderada, sea crítica, sea participativa y sobre todo transformadora. ¿Le podemos pasar, Anita?
En este tema, nosotros, pues, la AMI la trabajamos, se podría agrupar en estos 4 pilares, desde el acceso y la conectividad, las habilidades críticas, la producción responsable y la política pública y educación. El acceso y la conectividad no es otra cosa, es un pilar muy importante y en términos de AMI, por ejemplo, es que no solo tengamos conexión, ¿sí? Hablamos mucho y nosotros, sobre todo los países latinoamericanos, hablamos de la conectividad, pero en conceptos de AMI la conectividad es fundamental, es básica, pero no significa que ello es todo, sino que a nosotros nos interesa que capacitemos, formemos a a los ciudadanos para que puedan consumir ese contenido y puedan comprenderlos, puedan analizarlos y los puedan resignificar en este mundo que hoy habitamos con las tecnologías y este ecosistema digital. El segundo pilar, las habilidades críticas, en cambio, se refieren a esa capacidad de analizar, de interpretar y evaluar críticamente los mensajes mediáticos e informativos, tanto de los medios tradicionales como de esas plataformas digitales que ustedes conocen perfectamente, que quizás ya ni ven medios tradicionales. No sé cuál será el nivel de consumo de medios tradicionales en México, pero en Ecuador cada vez es muy bajo, sobre todo en los jóvenes, ¿sí? El otro pilar es la producción responsable, ¿sí? Es decir, de consumidores a ciudadanos activos, porque todos ahora somos prosumidores. Entonces, este tercer pilar busca una visión activa de de la ciudadanía digital. No solo se trata de comprender, sino también de crear contenido de forma ética, pertinente, responsable. Ustedes han visto hoy cómo se habla muchísimo, sobre todo en la pandemia, de la desinformación. Entonces, el que tengamos unos ciudadanos competentes hace que esos ciudadanos sean capaces de no consumir información y tampoco de compartir o crear información que tenga unos sesgos y que comprometa el entendimiento de la ciudadanía. Y finalmente, el último eje, la política pública y educación, como un pilar para institucionalizar la AMI en los estados, en la educación como un eje transversal. Ustedes no sé si conocerán, pero por ejemplo la UNESCO durante la pandemia había instaurado, la misma Organización Mundial de la Salud hablaba de una infodemia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se estaban enfermando más por la información que por la propia pandemia, ¿sí? Por el propio virus. Entonces, es importante también trabajar e institucionalizar este tema a través de políticas públicas, que más adelante les vamos a comentar un poco qué es lo que hemos hecho en nuestro país. Entonces, este cuarto pilar que sostiene todo este modelo, lo que busca es que definitivamente la AMI se integre como eje transversal en el sistema educativo y, por supuesto, comunicativo del país y de las instituciones educativas. Entonces, imagínense, solo para poner un ejemplo, en estos contextos de desinformación, con una ciudadanía altamente con competencias de AMI, podría identificar fácilmente estas informaciones falsas, podría incluso tener mayor visión en los procesos electorales, que en nuestros países latinoamericanos sufren muchísimo en los procesos electorales, y generar contranarrativas responsables en esas plataformas digitales donde todos somos partícipes. Entonces, eso es lo que busca, en pocas palabras, la AMI en el contexto actual. Está silenciada, Anita. Estoy silenciada. Ahora ya puedo hablar. Entonces, hablando de del tópico de la alfabetización mediática e informacional, siempre hay que ponerle cara a algunos datos para entender cómo vertiginosamente estos medios que han estado presentes según la teoría, inclusive de la propia literatura mediática, con la escuela de McLuhan y de Lederman, desde el inicio de la radio, pues ahora con las redes sociales ese avance vertiginoso en la comunicación ha dado pie a que los organismos que ya mencionaba ya tomen cuerpo y se formen iniciativas poderosas para
justamente alfabetizar mediática e informacionalmente. Por ejemplo, son más de 4.7 mil millones de usuarios de redes sociales, casi todos, o como lo dicen las estadísticas, por ejemplo, en nuestros países y en Ecuador, poseemos más de un dispositivo conectado per cápita, lo que nos hace ser usuarios de estas medios y narrativas de comunicación. Uno que preponderantemente está inserto en la dinámica de comunicación de los adolescentes y en sus formas de leer y comprender el mundo es TikTok. Ustedes, no es esta realidad ajena para nadie. Es la red más influyente en los adolescentes. Y justamente conectado a eso, más del 60% de docentes que hemos encuestado, y sobre todo esta estadística que nos dice la OEI, ¿no es cierto?, afirma que no, los docentes declaran no poseer herramientas críticas, herramientas técnicas para trabajar justamente el fenómeno de la desinformación o de la alfabetización mediática y el tema de la superabundancia de información en las redes sociales. Más allá de eso, en nuestros últimos estudios sobre el consumo mediático en el grupo de investigación, podemos dar fe de que el 90%, siendo yo un poco escueta en la estadística, de adolescentes, estudiantes del bachillerato superior o de la educación básica media, insiste, que exclusivamente consume información y consume narrativas de entretenimiento a través de redes sociales y se informa a través de redes sociales, lee a través de redes sociales los contextos de su país. Entonces, donde debe incidir la alfabetización mediática e informacional es desde esos entornos, desde el proceso de enseñanza, aprendizaje y desde el proceso de la comprensión crítica de los procesos educativos formales y no formales. Es decir, está en la escuela uno de nuestros grandes cometidos. Los estudiantes hoy operan como navegadores transmedia. Esto hablando de un hoy que ya tiene como unos 20 años, pero si hablamos de la teoría de las generaciones, sabemos que la alfa pues circunda y comprende el mundo a través de una visión transmedia. Son navegadores de información. No consumen, no leen linealmente, leen entrecruzado, leen abordando datos de una plataforma para desplegarse rápidamente ahora, como lo que conocemos con el fenómeno de cruzar las fronteras, y cruzan fronteras narrativamente. Entienden las experiencias de educación también a partir de narrativas. Entonces, lo que hacen es crear múltiples conexiones entre los medios y reconfiguran esa forma de adquirir conocimiento a través de herramientas y de experiencias que son cada vez más fragmentadas. Y si a lo mejor nosotros nos reconocemos en una de las generaciones, podemos decir que venimos de una escuela que no ofrecía o de un contexto social que no ofrecía experiencias fragmentadas, sino experiencias más lineales, pero ya éramos ávidos, necesitantes de esas experiencias que ya sí nos ofrecían los medios. Hoy más que nunca el estudiante ya consume esas experiencias fragmentadas. Esto de hacer scroll infinito le condiciona para bien y para mal sus formas de aprendizaje. A través del campo de la alfabetización mediática e informacional, lo que queremos es trabajar el sentido positivo de esta experiencia. Y esto está totalmente comprobado, como vamos a ver a continuación. Más hallazgos relevantes, ¿no? Hay un consumo en aumento de experiencias de narrativa. Hay más diseñadores de esas experiencias formándose en maestrías en la Universidad Técnica Particular de Loja, así como en la que están ustedes. Dotamos a los estudiantes de estas particulares herramientas, ¿no? Proyectos escolares que integran videos, memes, podcasts, que hacen ese sentido de contextualizar culturalmente este consumo mediático. Además, hay como otro hallazgo importante un uso informal de redes como espacios de aprendizaje para aprender una receta, para aprender un proceso, para aprender algo consuetudinario de su vida y hasta para aprender matemáticas. Ahí están los creadores de contenido epigenéticos, los primeros de contenido educativo que daban esas lecciones en matemáticas que hoy son poderosos creadores de contenido muy reconocidos, ¿no?
¿Por qué llegamos a esta conclusión? Desde la base neurocientífica, neuropsicológica, porque el cerebro, y lo sabemos precisamente muy bien todos los que estamos conformando esta sala por nuestro campo de estudio, el cerebro es narrativo. Todos interpretamos, explicamos y organizamos el mundo a través de narrativas. Esa narrativa es la esencia y uno de los principios clave de la AMI, la idea de alfabetizar mediática e informacionalmente y tomar en cuenta también a las emociones de ese proceso. Las narrativas, al emocionar, organizan la información de forma más fácil, usable, accesible y estimulante. Esto tiene también fundamentos teóricos muy asentados ya en el campo de la alfabetización mediática e informacional. La figura del producer, ya no tanto del prosumidor, alguien que produce y también consume contenidos, la realidad de todos, sino de alguien que produce, pero también usa estos espacios, que reconfigura esos espacios de acuerdo a su medida y de sus necesidades puntuales. Ante esa generación y esas experiencias de literacidad, nosotros estamos mediando porque sabemos que también los estudiantes ya circundan en estas narrativas transmedia y pues por tanto los hemos denominado, según la literatura, aprendices digitales. Y además, fundamentalmente, porque necesitamos la alfabetización mediática para el empoderamiento en el aula. Una tradición que también en nuestra línea que manejamos con Diana, la educomunicación, no es novel, tiene más de 100 años en esta formación en la trayectoria de educomunicación. Empoderar a través de estas formas de literacidad. Algo que comparto es un estudio que es precedente a lo que Diana nos comentará acerca de la política pública, pero que tiene que ver con un estudio transnacional de análisis de contenido de estos personajes que también promueven nuevas formas de literacidad, los creadores de contenido educativo. Entonces, ustedes aquí brevemente en este campo que circunda la charla, pudieran observar los recursos narrativos educativos que ellos promueven en sus redes, ¿no? En sus redes y su espectro de consumidores, ¿no? A trabajar a través de estas metodologías o estas herramientas narrativas, ¿no? Posicionar ejemplos visuales, generar el enlace de refuerzo, ¿no? El hablar de un call to action, un llamado a la acción académico, trabajar con metáforas y comparaciones, ¿no? Enunciativas, visuales, empíricas, utilizando justamente la narrativa audiovisual, la explicación de conceptos que en este caso de las redes sociales circunda hacia los hilos de datos, hacia el uso del mito para explicar algo, hacia el uso de los ejemplos y las preguntas a la audiencia y mucho más la narrativa que todos conocemos o hemos sido partícipes algunas veces o consumiremos, creo yo, ¿no es cierto? Las ilustraciones visuales, las frases detonantes, el llamado a la acción, los cierres identificativos. Estas son algunas configuraciones de las nuevas formas de enseñanza, aprendizaje que circundan en estos contextos culturales que para nosotros son los medios de comunicación. Entonces, a través de esto entendemos algo muy importante para la diseminación de la AMI, que existe justamente la extensión de un discurso educativo en los medios de comunicación. Eso es quizás el pilar fundamental para que hablemos también de esta parte de nuestra investigación, ¿no? Ahí podemos ver cómo a través de la creación de contenidos educativos en redes sociales se puede diseminar y extender este discurso educativo fundamentado en la AMI. Pero hay que también debatir esta incidencia, ¿no? Entendemos la vorágine mediática en la que estamos consumidos y que principalmente atravesamos por una serie de problemáticas que la AMI tiene justamente el papel fundamental que tratar. Y a veces hablamos de una relación desigual, ¿no? Como un David frente a un Goliat.
con el vertiginoso avance inclusive algorítmico, la AMI tiene que estar siempre pensando en fundamentar críticamente los procesos, porque es difícil hacerlo solo a través de la postura de las herramientas. Por eso hay como tres posturas, ¿no? La postura de que las tecnologías y los medios de comunicación adquieren un riesgo y una postura de riesgo y vigilancia que no favorecería precisamente a la educación. Desde estos autores, las redes más bien son vistas como y toda la narrativa mediática y lo que se pudiera hacer ahí están vistas como una forma de control, de dispersión del pensamiento. Pero hay posturas también muy bien sostenidas por Henry Jenkins, por ejemplo, que hablarán de que esta forma de alfabetización mediática e informacional que circunda en los medios de comunicación tiene un potencial pedagógico y que las narrativas transmedia podrían encauzarse como formas emergentes de aprender, ¿no? Y una tercera postura, la postura 3, es la del enfoque crítico transformador que lo fomentan justamente estos autores líderes y que originan la educomunicación, la alfabetización mediática e informacional como derecho y como práctica emancipadora de literacidad. Entonces, el gran concepto aquí en debate y por lo que trabajamos desde AMI acá en la Universidad Técnica Particular de Loja es por generar procesos que andamien, que ensamblen tiempos de uso y de desuso con las pantallas, ¿no? Y con las nuevas formas de adquirir conocimiento e información. Porque hay que preguntarse, ¿queremos formar ciudadanos digitales el completo o solo trabajar en usuarios que estén conectados? En ese sentido, las narrativas transmedia no solo son entretenimiento en el momento actual, son una nueva lengua franca de la cultura digital. Y la definición es clara, o las integramos críticamente en los procesos de alfabetización, de literacidad en educación, o nos quedamos hablando solos en un aula que se va a mostrar desconectada, en procesos que se van a mostrar desconectados. Muy bien. Ahora quiero comentarles algo que hemos hecho ya práctico de todo lo que ha comentado Anita hasta el momento y lo que yo les decía también al inicio. Y veo que todo esto conecta con dos aptitudes que ustedes tienen en su perfil de egreso, que es diseñar y analizar propuestas susceptibles a la reconfiguración de políticas públicas y el otro que es proponer en el diseño de propuestas educativas la integración de aspectos como factor clave para lograr mejores aprendizajes y una mayor calidad de vida comunitaria. En ese sentido, con estos dos actitudes de su perfil de egreso, nosotros hemos trabajado como resultado de todo lo que, de todo este concepto que hemos explicado, cómo mejorar, cómo realmente orientamos hacia una pedagogía crítica para poder vivir, para transformar democráticamente esa cultura digital a la que hacía referencia Anita. Entonces, hemos trabajado de conjunto con el ministerio, con los ministerios de Educación y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que es el ente rector de la política pública en Ecuador, una política pública, ¿sí? Un documento de política pública donde se habla sobre la transformación digital y un eje es el eje de la literacidad, ¿sí? Entonces, existe una política pública y eso de verdad marca un hito histórico para que se reconozca no solo el acceso a la tecnología, sino que se reconozca que tiene que haber una ciudadanía crítica, participativa, que pueda ayudar a transformar ese contexto. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a Jesús Martín Barbero, que en el campo de la comunicación, entiendo que Dafne sí, en el campo de la comunicación lo hemos leído y él dice, los medios no solo son una herramienta, sino son estructuras de sentido que median nuevas formas de conocer, actuar y construir una ciudadanía. Entonces, para nosotros, desde esta perspectiva de la AMI, no puede solo abordarse de forma institucional la AMI, sino también de forma cultural, que ustedes lo ven desde su maestría y también desde el ámbito político.
¿sí? Entonces, desde ahí nosotros partimos para poder organizar y planificar esta política pública, que ha sido una propuesta, la verdad, muy interesante para nosotros como aprendizaje, para poner en práctica la investigación, nuestra línea de investigación, pero también para la sociedad y para el país en este sentido. ¿Le puedes pasar, Anita, por favor? Ujú, Para construir este documento, esta política pública, detectamos o hicimos unas mesas de trabajo que nos permitieron plantear una problemática básica, saber qué es lo que está pensando la ciudadanía. Por ejemplo, ellos nos decían, tenemos problemas sobre habilidades y comprensión del pensamiento, de la información, discernimiento crítico, deficiencia en niños, en jóvenes, acceso inequitativo de docentes a herramientas tecnológicas, nos hablaban de limitado conocimiento y sensibilización respecto a los discursos de odio, habilidades de comprensión y discernimiento crítico de deficientes en zonas rurales, urbanos marginales, sobre escasos datos y cifras sobre el nivel de alfabetización, sobre escaso uso de canales de comunicación entre el Estado y las instituciones, limitada coordinación y colaboración entre las instancias públicas y privadas, la brecha digital, la limitada producción de contenido educativo, el limitado desarrollo de la capacidad de discernimiento, el acceso limitado también a la conectividad, y así fueron saliendo una serie de problemáticas que sirvieron para poder trabajar este documento de política pública desde una mirada participativa, donde realmente tendrían que estar muchos actores, y ahí, Anita, te pido que le cambies la lámina, por favor, ujú, donde pensamos que el docente ya es un ente transformador, porque él es el que va construyendo en su aula de clase reconfigurando todas estas profesiones, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante. Y en este modelo, pues, participaron muchos actores, ¿sí? Y quienes nos permitieron, pues, trabajar este enfoque de la política pública. La AMI se vincula directamente con la transformación digital del país. La política forma parte del modelo UNESCO, un reconocimiento del acceso, el análisis, la evaluación y la creación participativa crítica de los ciudadanos. Y no se trata solo de construir o consumir medios, sino de empoderar a la ciudadanía para que pueda incidir en esfera pública, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscaba un poco busca esta política pública que aún no se integra, aún no es parte del proceso de formación de los estudiantes, porque ustedes saben que no depende de nosotros, sino depende del Estado, y ahora pues tiene que ver todo este proceso de cómo se lo puede implementar. Entonces, este empoderamiento, les había dicho, participaron los ministerios, la sociedad civil, la ciudadanía en general, la academia y los medios de comunicación. Formaron parte de esta propuesta como actores claves para poder organizar esta política pública, ¿sí? Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo realmente nosotros pudimos organizar esta política pública con miras a ir transversalizando la AMI en el país. Y finalmente, pues decirles que no nos quedamos ahí y quisimos llevar esta política, trasladarla al ámbito educativo, y empezamos a diseñar un modelo educativo donde se integre la literacidad, para que pueda incluso el ministerio tenerlo como una referencia de cómo podría implementarse ya en el microcurrículo o en el modelo educativo. ¿Le podríamos pasar, Anita, por favor? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicimos para poder un poco armar este modelo, esta estrategia de implementación? Revisamos el currículo vigente, hicimos un diagnóstico, identificamos esas brechas en literacidad, desarrollamos un marco pedagógico centrado en el pensamiento crítico, la creación y el uso ético de la información, formamos a profesores a través de una herramienta que es el MOOC, un curso MOOC, para poderles ver cómo esto se va trasladando. Entonces, si ustedes ven aquí que no se ve muy bien
¿Cuál es la estrategia? La estrategia era un diagnóstico del currículo, el diagnóstico de competencias, los planes académicos, cuál es el modelo que tienen ahora curricular, si se integra o no la literacidad, un marco pedagógico, un marco metodológico, el modelo de adaptación curricular, los actores, la formación, donde están los docentes, los estudiantes, la ciudadanía, y hemos hecho ya una herramienta que es el MOOC, donde se han ido formando ya los profesores. Hemos formado, yo pienso que hasta el momento, unos 4.000 profesores en todas las capacitaciones que hemos hecho sobre este tema a nivel nacional, porque son abiertos, gratuitos. Esto también depende mucho del presupuesto que tengamos como grupo de investigación, no lo podríamos abrir a todos los, pero hemos intentado que al menos estos profesores puedan ir creando esa red que permita el trabajo en equipo y otros también conozcan sobre lo que es la AMI y cómo la pueden ellos ya trabajar, así no lo integre el currículo, trabajarlo en su microcurrículo en el aula de clase para poder crear justamente este pensamiento crítico. Anita. Entonces, hasta ahí, la verdad, queríamos nosotros abordar este tema. Reafirmamos que la AMI es una estrategia de transformación ciudadana y educativa. No solo se trata de aprender a usar los medios, de escribir, de leer, sino de entenderlos, de analizarlos y crear con ellos contenido de calidad. Entonces, nuestra invitación siempre será que esta conferencia no sea sea un final, sino que más bien sea un punto de partida para poder co-crear una educación conectada con el mundo real, crítico y profundamente humano. Así que, como también decía Martín Barbero, no se trata solo de acceder a la información, sino de tener la capacidad de resignificarla en función de nuestras necesidades, derechos y contextos. Muchísimas gracias. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias, doctoras Diana y Ana María. Pues me parece que esto nos sirve para darnos muchas ideas, igual que estamos de ya cerca para mandar postulaciones para el Congreso, cuarto Congreso Internacional de Literacidad. Entonces, espero que las personas que están aquí con nosotros les estén dando ideas, ¿no? De dónde, por dónde ir abordando estas investigaciones que ya tienen y que pueden encauzarse, ¿no? Es decir, si nosotros estamos dirigiendo hacia un tema, eso no significa que esté encerrada solo ese tema, sino se puede abordar desde otras miradas. Entonces, no sé si alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta, quisiera que se explicara algún concepto que a lo mejor sientan que necesitan profundizar. No sé, está abierto el micrófono para sus participaciones. Creo que los dejamos confundidos. Porque estaba revisando la malla de la maestría, entonces estaba viendo un poco cómo abordan la literacidad, entonces por ahí quería un poco ahora hacerles entender, porque dije quizás lo abordamos más desde el punto de vista de los medios y también pues obviamente el tema de la AMI está enfocado en todos los ámbitos político-cultural, ¿sí? Porque es parte del proceso, es transversal, ¿sí? Y queríamos, gracias Luis, queríamos justamente darle esos dos enfoques, el enfoque desde la génesis de este enfoque, de esta línea de la alfabetización que es lo mediático y lo informacional, y desde dónde viene, desde las narrativas que están insertas dentro de esos medios y que ahora configuran las formas de aprender, de leer, de consumir, ¿no? Que tenemos los ciudadanos. Y eso justamente pasa a ser un tema público, un tema estructural, porque está encauzado en rutinas, ¿no? Y esas rutinas, la vorágine lo ha llevado hacia la desinformación y ahí lo preciso es actuar desde la política pública y desde el campo educacional, desde la educación formal y lo no formal. Ahí sí, Luis. Pues muchas gracias por la conferencia. Me pareció bastante interesante, un trabajo de muchísimo tiempo, porque no solamente trabajan, digamos, cuestiones de ir al campo y buscar la información, las problemáticas, sino que lo llevan a cuestiones de políticas públicas.
Entonces, a mí su trabajo me hizo mucho sentido precisamente por, digamos, por yo soy profesor y creo que evidentemente hace mucho sentido lo que platican, ¿no? Con lo que sucede en nuestras aulas. Tenemos estudiantes que están hiperconectados, ¿no? Es decir, prestan más tiempo, pasan más tiempo en el teléfono que en la propia clase. Y eso se vuelve un trabajo complejo para los profesores, quienes también de repente, ¿no? Tenemos esta costumbre también está en los teléfonos. Entonces, es una de las tantas problemáticas. Pero, y de ahí surge que parece que hay una situación como en doble sentido, pues, ¿no? Por un lado, los profesores no siempre estamos capacitados, no todos, pero creo que la mayoría no estamos capacitados para poder enseñar críticamente, para poder dar las herramientas para formar ciudadanos. Y por el otro lado, también los estudiantes, ¿no? Aunque utilizan digamos, todo el medio digital, tampoco analizan la información críticamente. Entonces hay como ahí una doble problemática. Y precisamente donde yo quisiera preguntarles es en cuanto a la experiencia que han tenido en el programa de formación de profesores. Generalmente cuando somos estudiantes, ¿no? O cuando incluso somos profesores y nos dan cursos sobre cuestiones de cuestiones de digitalidad, casi siempre, ¿no? Nos enseñan a hacer herramientas, ¿no? Nos enseñan a hacer videos, nos enseñan a hacer infografías y nos enseñan a hacer un montón de podcasts, ¿no? Bueno, un montón de cosas que bien son útiles, pues, ¿no? Pero de repente siento que la formación de los profesionales se queda ahí, ¿no? En darles herramientas técnicas para que vayan y las apliquen con sus estudiantes y que pareciera que eso solucione el problema de la digitalidad. Pero a mí me parece que es un poco corto, ¿no? En primer lugar, porque hacer materiales de video, audio y demás cuestiones requiere mucho tiempo, ¿no? Y no siempre tenemos el tiempo para poder hacerlos. Y hacer un ejercicio, ¿no? De ponerles a lo mejor un examen en línea y que lo contesten, requiere muchísimo tiempo, ¿no? Y el examen se termina en 5, 10, 15 minutos. Entonces, yo no sé cuál sea el enfoque o cómo estén trabajando ustedes o cómo consideran que debería ser esta formación de profesores que, desde mi punto de vista, por lo menos las experiencias que he tenido, han quedado limitadas únicamente a las cuestiones de enseñarnos a hacer materiales y que luego los estudiantes hagan materiales, ¿no? Entonces es como pasar la teoría a una, pues, digamos, a una cuestión simplemente tecnológica. Y yo no sé si la salida esté por ahí, pues, ¿no? O cómo han trabajado ustedes el tema de la formación de profesores. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Diana, yo le contesto desde la experiencia en las maestrías, ¿no? Quizás hay esta formación que también hicimos fruto de las estrategias de inserción en territorio de la política pública, que sería interesante que lo comentes con el MOOC, ¿no? Pero creo que justamente va a partir de eso. La misma lógica nos hace a nosotros ávidos también por recibir formación técnica, formación de la herramienta, la misma lógica contextual que vivimos hoy en día, ¿no? La lógica de la inmediatez y eso. Y como tú lo expresas, no se soluciona el problema solo desde el reconocimiento de la herramienta. La AMI está basada en los principios de las competencias mediáticas e informacionales. Y estas competencias mediáticas e informacionales tienen varias dimensiones a más de la parte técnica, el dominio de la herramienta. Se trata de pensar en el dominio del lenguaje que circunda a esa posibilidad, reconocer los lenguajes, reconocer la estética presente también en las manifestaciones mediáticas, todo el campo estético, visual, también está presente. Está también el ámbito de la relación, de la interacción y el ámbito de la producción. ¿Cómo produces? ¿Qué produces? ¿Por qué haces esto? ¿Desde dónde vienes? ¿Qué
quieres lograr, ¿no es cierto? Todo esto está inmerso y también el ámbito de las emociones. Entonces, la literacidad mediática e informacional es mucho más compleja que una herramienta. Y desde este concepto nosotros trabajamos en nuestros programas de formación porque esa es la formación crítica que necesitamos. Entonces, entendemos que hay que reconocer cuáles son estos campos, reconocerlos epistemológicamente, no teóricamente o conceptual, sino saber cuáles son los fundacionales campos desde la alfabetización mediática y sobre todo desde el concepto que lo manejamos, que es la educomunicación y cómo esto puede contribuir procesos críticos en el aula. Entonces, desde ahí circunda esta formación y nosotros tenemos una máxima, eh, contagiar a los profesores que ya tienen esa visión de educomunicadores, a los profesores en aula que son nuestros principales embajadores de esta visión AMI y que con ellos se trabaja en el uso, en el aporte crítico, en ese uso de los medios y sus lenguajes como espacios pedagógicos. Y no se trata de que todos creemos como los creadores de contenido que yo presentamos, que seamos ávidos creadores de material educativo. Se trata de saber curarlos, de saber en qué momento y bajo qué metodología entran al aula a formar parte de un espacio crítico. ¿Para qué? Para la reflexión, para el análisis, para el empoderamiento, para la producción. Y eso mismo es en general lo que se ha trabajado también en el concepto de la política pública. Muy bien, yo solo para agregar algo, dos cosas puntuales. Lo que tú decías, Luis, es una realidad que vive el mundo, creo yo, y a veces suena anecdótico escuchar que nuestros estudiantes están más conectados a la red que al mundo real, ¿cierto? Pero también es una señal clave de transformación cultural y educativa, donde nosotros sí jugamos un eje fundamental, no desde alarmarnos, sino más bien verla como una oportunidad pedagógica. Yo sé que a veces es difícil, pero creo que ahí está el reto de nosotros como docentes. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en estas formaciones con los profesores? Pues hemos visto a la AMI no como, como es decir, no como enseñar solo la instrumentalización, sino desde una formación integral, crítica, situada y transformadora. Entonces nosotros, la verdad es que, por ejemplo, no basta solo enseñar qué es una red social, no nos centramos mucho en la práctica, porque para eso hay muchísimo en internet, hay manuales que te dicen exactamente cómo debes manejar cada herramienta, ¿sí? Y las herramientas van saliendo nuevas, sino más bien lo que nos interesa es que pueda tener justamente ese pensamiento crítico, que sepa leer críticamente las representaciones, los intereses ideológicos, los silencios, las manipulaciones. Eso es lo que realmente es lo que buscamos nosotros. Entonces, no enseñamos, por ejemplo, a usar una red social, que puede ser que sí, sino que buscamos en que el estudiante, en que el docente en estos cursos se centre en comprender, en cuestionar, en interpretar y transformar esos mensajes mediáticos e informacionales y poderlos llevar al contexto del aula con sus estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente nos interesa que el estudiante, como decía Freire, puede interpretar su entorno digital, sus plataformas, sus prácticas mediáticas para luego desarrollarle una autonomía crítica. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, imagínense, lo que más necesitamos es lograr que nuestros estudiantes tengan una autonomía crítica, porque básicamente ven los contenidos de la IA solos, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros jugamos un papel fundamental. Entonces, desde esa visión, nosotros estamos trabajando en estos cursos, en estas capacitaciones que son abiertas y gratuitas para el sistema educativo nacional, pero que siempre ponemos un cupo porque no podemos abarcar a todos. Ajá, eso es. No sé si Luis ahí te contestamos o tienes alguna inquietud. No, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta, profundizar? Aldo. Bueno, yo lo estoy pensando, voy a vender mi cámara, pero creo que mi internet no está tan bueno, o la dejo así tantito, pero no, es porque se me ha cortado un poco. Pues más bien
pues no tengo una pregunta tan concreta, o sea, es tal vez más una duda compartida. Digo, me parece interesante esto que plantean al final. Una duda preguntaba si hay como una noción de algún tipo de colectividad, porque a fin de cuentas cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando de cierto tipo de colectividades que están ideologizadas, ¿no? Y ahí me gustaría saber si hay un enfoque ideológico del programa, porque digamos hay construcciones ciudadanas que están basadas, digamos, en la libertad del sujeto, hay construcciones ciudadanas que están mucho más basadas en nociones comunitarias, y si alguna de estas visiones como que se fomenta dentro del proyecto, porque a mí una de las cosas preocupantes de las redes es un poco esta desconexión que se mencionaba hace un momento con el mundo real, pero también de repente una desconexión con los otros sujetos, ¿no? Con los otros en general, ¿no? Y entiendo que un ejercicio ciudadano buscaría reconstruir esos vínculos con los otros para formar una identidad colectiva, ¿no? Entonces me gustaría saber si hay por ahí como alguna tendencia teórica Partiendo o de la ideológica que estén pedagogía. trabajando, y disculpen no encender mi cámara, bueno, lo voy a intentar, pero se me va a hablar. Sí se cortaron. Ajá. A ver si te entendí. Partiendo de la pedagogía Oh, sí. social, que es, digamos, el Oh, enfoque un poco que entra la AMI, lo que se busca es que finalmente la participación ciudadana sea el eje central. Finalmente nosotros trabajamos o la AMI busca que el eje sea central, sea el ciudadano, donde el ciudadano pueda tener estas competencias para poderlas utilizar en su mundo, en su vida diaria, ¿sí? No tiene, digamos, se podría decir, no sé si te entendí, no es que tiene un enfoque, eh, podríamos decir político, sí, porque hay muchas instituciones como la UNESCO, como esta red que les comentábamos nosotros, que les interesa que se instauren en políticas públicas para que se pueda transversalizar, porque ustedes saben que si no está dentro de una política pública, si no es, se lo maneja desde arriba, es difícil que baje. ¿Sí? Sobre todo en nuestros países, es muy complejo, pero nosotros hemos intentado hacerlo de ambas vías, empezar con los organismos estatales, ¿sí? Pero también desde abajo, con las mismas instituciones educativas. Lo podemos hacer con niños, con jóvenes, con adultos, la tercera edad, con todos, porque es para la ciudadanía en general, es para entender todo lo que estamos viviendo con la información, todo el ecosistema digital, por ejemplo, que estamos expuestos. Entonces es exactamente para todos y buscamos que todos tengan ese pensamiento crítico para que puedan tener una participación democrática en la sociedad. Imagínense ciudadanos no informados, ciudadanos que no tengan un pensamiento crítico, pueden incluso participar equívocamente. Por ejemplo, lo vemos mucho en las urnas, por ejemplo, cuando elegimos un candidato político, porque no hemos estado informados 100% y vamos y hacemos un voto tal vez irresponsable muchas veces, ¿sí? Y luego nos quejamos de los gobernantes que tenemos, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que busca la AMI, busca empoderar al ciudadano, busca que sea crítico, que analice y que pueda tomar una decisión informada. No sé, Anita, si ahí entendiste más tú y puedes explicar. No, sí, creo que Aldo se refería justamente a este enfoque epistemológico o a este enfoque que tiene la alfabetización mediática e informacional, que sí parte de darle cabida a esa literacidad justamente o esa alfabetización en los discursos mediáticos tan necesaria ante esos discursos mediáticos y con o a través de estos discursos mediáticos, ¿no? Entonces, esto general ha tenido sobre todo en Latinoamérica y en países como los de nosotros, con México, como México y Ecuador, un fuerte enfoque en un enfoque dialógico, en un enfoque de comunicación participativa, en un enfoque de comunicación para nada jerárquico, sino que pueda promover inclusive el que dé voz a los que menos tienen voz. Ese ha sido siempre el llamado de lo que ya conocemos como educomunicación. Y claro, se habla de ciudadanía, nos dice Aldo, pero las redes lo que invitan es cada vez más a la desconexión social, ¿no? Y al aislamiento, se podría decir.
pero también sí nosotros reconocemos que hay una posibilidad de conectarse colectivamente también a nivel digital y que es lo que naturalmente está sucediendo. Las comunidades digitales también generan ciertos patrones o ciertas cohesiones culturales que han permeado hacia los escenarios de educación, tanto formal como no formal, y tienen que ser consideradas, tienen que ser analizadas, tienen que ser estudiadas. Los colectivos digitales en algunos casos han promovido también la evaluación, inclusive la irrupción de ciertas cuestiones que están pasando en nuestra sociedad y le han dado pie a poder hablar de ellas y le ha dado voz a ciertas asociaciones o colectivos que no la han tenido consuetudinariamente. Entonces, desde ahí partimos también. Mm, esto es así, justamente Guillermo Orozco, perteneciente a la cátedra de la Universidad de Guadalajara, hablaba, hacía reflexión sobre esta máxima. Los medios, los dispositivos, los lenguajes de la comunicación están educando, así no lo quieran, así no lo perciban. Entonces, este es el escenario trascendental que tenemos que también considerar, ¿no? Y en ese escenario ahora hay que entender que están presentes estas dinámicas de las redes sociales, ¿no? Y que ponerlas ante un escenario totalmente, vamos a decir, apocalíptico, lo único que nos va a llevar es a fragmentar aún más esta realidad que tenemos. Y que donde hay que incidir justamente es en la formación de esos formadores, ¿no? Por eso hemos llegado hasta maestros, para que reconozcan las potencialidades de cómo dialogar a través de ahí, sobre todo y qué enseñamos nosotros o qué queremos, que se contextualicen esas herramientas, que estén contextualizadas hacia los entornos. No es lo mismo un profesor de ciudad asiste en una ciudad chiquitita de Ecuador que en un contexto rural, ¿no? Donde ni siquiera a veces hay acceso a lo digital. Sin embargo, todavía ahí están presentes los medios de comunicación. Entonces, ese es quizás el legado más importante que tenemos nosotros y así hablamos de ciudadanía y así hablamos de colectivos también. Muy bien, muchas gracias. Sí, esa reflexión me parece súper interesante, precisamente porque muchas veces cuando se estudia la tecnología, ¿no? Lo mediático, se hace en contextos urbanos, ¿no? En donde si lo trasladamos a lo rural ya cambia muchísimo. Y precisamente, bueno, yo les iba a hacer una pregunta, ya que nadie quiere participar. Voy a robar el espacio para que nos platiquen. ¿Qué vacíos de conocimiento han observado ustedes? O sea, como que han dicho, ah, mira, esto está como que muy presente en muchos contextos, en muchas prácticas, nadie lo ha estudiado o se ha estudiado poco, pero por alguna razón, factor tiempo, pues es algo que no podríamos estudiar, pero es un vacío de conocimiento que se ha identificado y que podría abrir líneas de investigación, tesis, etcétera, ¿no? Que pudieran profundizarse en esta línea de alfabetización mediática e informacional. A ver, Diana, ¿qué dices? Empieza tú. Eh, hay, más bien, yo lo veo como interesantes retos de esta disciplina, hacia dónde tiene que ir, ¿no? Yo creo que justamente de lo que yo hablaba al último, de la contextualización de estos saberes en los diferentes colectivos es importantísimo y a lo que hay que llegar es a una investigación sobre el tema de la alfabetización mediática e informacional y las competencias de la gente para leer, para entender, para hablar en medios de comunicación. Hay que hacerlo contextualizado y llega justamente a que se debemos hacer investigación quizás desde una perspectiva más etnográfica, más participativa, es decir, hacer justamente ya aterrizar con propuestas que vayan a hacer aplicativo este sentido, a ver en primera persona cómo se están debatiendo, consumiendo los medios, tanto en los entornos formales como informales, qué hacen los chicos, qué hacen las escuelas con este escenario, qué hacen entre los problemas mediáticos que hay, cómo los canalizan. Ese es un gran reto que nosotros tenemos, que puede ser una fuente de investigación, es decir, la investigación
participativa en este sentido, con las observaciones áulicas y las observaciones participantes y sobre todo también los métodos experimentales, ¿no? Y creo que ese es un gran escenario que se bifurcará o se multiplicará en varias aristas que pudieran ser esenciales porque eso todavía está faltando. Yo veo muchas iniciativas ya en este sentido en América Latina a través de esta raíz de AMI, pero todavía nos falta avanzar. Quien está avanzando mucho en este marco de el método de investigación es Europa, ¿no? Que viene desde ya entender lo que se llama las young skills, las habilidades de los jóvenes, innatas y las que también ellos van desarrollando y las que no tienen, ¿no? Las que no tienen para entender los medios. Yo creo que hay muchísimas oportunidades para seguir investigando. Es más, en todos los artículos científicos que nosotros hemos hecho, al final siempre decimos qué próxima investigación se pudiera hacer para completar esto que, digamos, ese primer informe, esos primeros resultados que nosotros vamos mostrando. Continuando con lo que decía Anita, al hablar, fíjense, de países, México, Ecuador comparte muchísima parte de su cultura. También somos países multiculturales, multiétnicos, y se podría hablar de una AMI en esos contextos. Por ejemplo, el contexto intercultural bilingüe, ¿sí? Que a veces nunca se llega a esos contextos. Nosotros tenemos algunas etnias, ¿sí? Entonces, ustedes también, ahí también se puede ver que se puede trabajar, que se puede investigar. Por ejemplo, Luis, que le llamaba mucho la atención y decía, ¿estaremos los profesores capacitados o a veces las formaciones solo son instrumentales? Se podría hacer una investigación sobre la formación del profesorado. ¿Cuánto sabe sobre este tema? ¿Cómo está utilizando? Si primero tiene formación, ¿sí? Primero tiene formación en esto, en AMI. ¿Sí? No netamente en tecnología, porque la tecnología es una herramienta y ustedes la conocen. Y como profesores sabemos que es una herramienta, no puede suplir al profesor, ¿sí? Entonces, por ahí también podría haber otro tema de investigación, desde la propia cultura, por ejemplo, desde la cultura, desde el arte, desde muchas formas de expresión. También se podría ver cómo se ve a la AMI, cómo soy capaz o cómo los ciudadanos se empoderan para entender el arte, para entender la cultura de una ciudad, de un pueblo, de un país, desde la AMI, desde enfoque. La AMI desde enfoques rurales, la AMI desde esos espacios, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por investigar, hay muchas líneas que van saliendo, que son emergentes. También se podría ver, por ejemplo, la AMI, que es una línea que conoce más Anita y que trabaja más, la AMI en los en los influencers, en los prosumers, ¿sí? Entonces, desde ahí también, cómo ellos están haciendo su lectura, cómo ellos están escribiendo esas nuevas narrativas, entonces también ahí hay un espacio de investigación muy interesante. No, súper interesante. Creo que nos han abierto los ojos en varias ideas, ¿no? Que muchas veces observamos cosas, pero no se nos ocurre que podríamos investigar sobre ellas, ¿no? Y creo que esta es una de las líneas en las que todo el mundo queremos opinar o podemos opinar porque utilizamos las tecnologías, pero realmente es una línea de investigación con sus fundamentos epistemológicos, teóricos, que se pueden abordar también desde la academia, ¿no? Entonces pues les agradezco. No sé si hay alguien más que quisiera profundizar, compartir una idea, quejarse, también es válido. Rafael, Hola, buen día. Sí, sí se escucha bien. Muy bien. escuchamos bien. Bueno, perdón que no prenda la cámara, pero me ha estado fallando desde hace rato. Y bueno, la verdad es que me las quiero felicitar a ambas doctoras por su investigación, su trabajo. La verdad que me resonó bastante con lo que estoy trabajando yo, que es parte de la literacidad visual crítica y en los estudiantes de bachillerato. Aquí considero pues que no sé si es el enfoque que le están dando de buscar el desarrollo del pensamiento crítico principalmente y en este caso pues están enfocando
como objeto de estudio, pues son los medios digitales, ¿no? En mi caso sería pues precisamente la una disculpa, pero siempre me trabo, ¿eh? Viene siendo la imagen para desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Porque pues ahora en estos medios en los que estamos, en estos tiempos que estamos viviendo, precisamente pues se vuelven el texto que fue anteriormente, ¿no? Cuando estábamos en la educación tradicional anteriormente, pues el texto era el objeto que se basaba para nuestro aprendizaje básicamente y a partir del texto nos volvíamos críticos, reflexivos, seres pensantes y pues desarrollábamos ciertas habilidades, ¿no? Entonces ahora nosotros pues lo que buscamos es precisamente desarrollar estas partes del pensamiento crítico, pero con estas nuevas herramientas que viene siendo ahora lo digital o en mi caso las imágenes, porque considero que las imágenes precisamente también están dentro de este medio digital y pues bueno, estamos bombardeados por imágenes y por todo lo digital, entonces necesitamos vincular al estudiante a cómo aprender a utilizar estos medios, ¿no? Cómo utilizar las imágenes, en qué momento se pueden utilizar, por qué utilizo esta imagen y por qué no utilizo aquello. Y luego también está esta parte de, pues que el pensamiento crítico, pues no es algo que nace con nosotros, ¿no? Se tiene que ir desarrollando y requiere, pues precisamente de una estimulación, de la formación del estudiante, la conducción y también tener habilidades cognitivas y emocionales, ¿no? Entre estudiantes y los mismos profesores. Entonces, bueno, me resonó bastante y bueno, yo no voy a poner a mis estudiantes a pintar o a lo mejor y sí, pero sé que ellos también tienen otras habilidades que les van a surgir a partir del uso de la imagen, ¿no? Del uso de la crítica que pueden hacer con las pinturas, con la escultura, con la arquitectura misma y entonces a partir de ello poder ellos criticar su propio entorno. Entonces ellos decidirán qué es lo que quieren observar. Y bueno, también considero que tiene que ser algo aplicado en la educación ya como obligado básicamente esto de estudiar a partir de las herramientas digitales y también de la imagen, ¿no? Porque pues sí se habla bastante de esto, pero pues en las escuelas aún se sigue pasando de largo como lo que dicen ustedes, ¿no? Que se aplique como ya una política pública. Y pues muchísimas felicidades, nada más quería compartir esto. Muchas gracias, Rafael. La verdad, tu tema es justamente parte de la AMI. Esto está dentro de la línea de la AMI sin ninguna, digamos, duda, ¿sí? Anita, cuando se refería, recuerden cuando ella hablaba de estas narrativas, de estas nuevas narrativas, pues ha cambiado, ya los códigos van cambiando, hoy los jóvenes ya no se comunican con textos, sino con los emojis, con otro tipo de otro tipo de formas de comunicación, ¿sí? Entonces esas narrativas y claro, la imagen perfectamente y forma parte de esa cultura visual intensiva y también lógicamente de la AMI, porque la imagen guarda temas de ideología, de poder, de cultura y también los usuarios, la ciudadanía debe saberlos interpretar, analizar, evaluar, ¿sí? Producir, por ejemplo, si les enseñas, producir imágenes reflexivas, éticas, contextualizadas. Y lógicamente, ahora con toda esta cultura de la imagen, los memes, ¿sí? Las infografías, los carteles. Hay muchísimo por explorar en ese tema. Y Anita te puede dar mayor información porque ella trabaja muchísimo ese tema. Así es, totalmente de acuerdo con lo que mencionaba eh, Javier o Rafael, se me fue tu nombre ya. Rafael. Rafael, ya, Rafael, ahí está. Entonces, es así. Todos los influjos comunicativos comenzaron a ser textuales, eh, precisamente, y ahora el nuevo texto es la imagen, es lo visual. Fíjense ustedes cómo está configurado. Y eso es a raíz de la producción que han tenido los medios. La televisión llega a configurar este escenario y a veces eso no lo reconocemos y es parte del cambio contextual y de la cultura digital. Y pues ahora las redes son principalmente imagen, imagen estática y ya no queremos solo imagen estática y en movimiento.
Y entonces esa capacidad de analizar críticamente es el pilar fundamental. El dispositivo cambia, pero la capacidad de analizar es lo que genera justamente la competencia, esa posibilidad de ser competentes ante estos escenarios. Muy necesaria ahora porque es una forma de entender y comprender el mundo la que estamos, la que está aquí entre medio. No es tan baladí o no es tan superficial como en algunos piensan. Y sí que llega a ser educativo todo este escenario, llega a trabajarse la literacidad porque estamos formando entornos competentes para ello. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias. Igual les quería comentar si tienen algunos de sus textos que digan esto puede, como pueden profundizar un poco de lo que ustedes hablaron el día de hoy. Les agradecería mucho si me enviaran las ligas para compartirlo con las y los Sí. asistentes. Y también dijeron que tenían una plataforma donde ofrecen cursos de cupo limitado, que igual nos interesaría como para poder explorar, pues participar, ¿no? En estos cursos y talleres y poder profundizar también en el tema. A ver, los artículos les podemos pasar sin ningún problema. La plataforma se abre solo específicamente para grupos específicos. Es decir, si hubiera algún curso en los próximos meses que lo podamos abrir, podríamos enviarte el link y decir, mira, inscríbanse como observadores Ujú. para poder verlo. Ajá. Tenemos una plataforma que se llama Profle Influencer, donde hemos colocado algunas cosas que hemos ido haciendo como grupo de investigación que quizás pueden explorar y que les voy a compartir el link en este momento en el chat para que ustedes la puedan revisar, ¿sí? Les voy a compartir el link aquí. Ok, ahí está. Y pueden ahí encontrar algunos recursos de lo que hemos trabajado sobre nuestros proyectos. Y los artículos te los compartimos sin ningún problema. O igual si ustedes buscan a mi alfabetización mediática, más Diana Rivero o Ana María Beltrán, van a encontrar todo lo... Excelente. Ajá, o nuestro Google académico. Déjame ver si te ponemos nuestro Google académico. Y ahí está todo el... O ResearchGate. Ajá, o ResearchGate, ajá. Muy bien. Google. Pues ahí tienen ya información también para quienes están haciendo sus tesis, para que vayan buscando, ¿no? Fuentes pues teóricas para su estado del arte, ¿no? Que vaya en relación con los temas que están abordando y poder enriquecer esos documentos de investigación para que sean mucho más robustos y tengan la argumentación, ¿no? Que se solicita para egresar. Bien, si no hay más preguntas. ResearchGate también. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Voy almacenando estas ligas. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Nos queda espacio para una última. Creo que no. Listos. Anonadados. Bien, pues entonces les agradezco a la doctora Diana Elizabeth y a la doctora Ana María por estar aquí el día de hoy. Espero que sigamos colaborando para seguir enriqueciendo pues con investigaciones, ¿no? Internacionales y pues también para las y los estudiantes seguir profundizando en estos temas. Les agradezco a todas y a todas, a todos y a todas su presencia y nos estaremos viendo del seminario el próximo mes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.